Continuamos con más en la tarde de hoy. El impacto de esta campaña que María Corina Machado lleva adelante trasciende lo meramente temático. Es una campaña motivacional. Recordemos que por argucias del régimen, María Corina no es la candidata a la presidencia. Por consiguiente, su campaña es a favor del acto electoral. Su campaña busca motivar la participación. Su campaña se dirige a los venezolanos a que entendamos que nadie tiene el derecho de cercenar la participación en un proceso electoral. Que el derecho a elegir es un derecho constitucional. Ahora bien, ¿cuál es la mayor de las necesidades de los venezolanos? ¿Salud al alcance de todos? Sí. ¿Oportunidades de trabajo? Sí. ¿Seguridad alimentaria y de todo tipo? Por supuesto. Pero lo más apremiante, el más caro de todos los deseos que alberga un ciudadano venezolano en su interior, dentro y fuera del territorio, no es otro que la reunificación familiar. Y eso nos afecta a todos por igual. A los abuelos y a los nietos, a los hermanos y a los primos, a los padres y a los hijos. Y si no comprendemos esto, es muy difícil que podamos entender entonces la presencia, los comentarios, las solicitudes que hacen los menores de edad, los adolescentes, a María Corina Machado. ¿Dónde están tus familiares? En Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia. ¿Quieres ver otra vez? Quiero que mi mamá vuelva. Dios la bendiga. Ayúdanos. Está allá, está allá. El poder pantalla del centenario. Quiero que mi mamá vuelva. Y esto termina siendo un gran conector. Nos une la ausencia de la gente que amamos. Nos une la necesidad de tener cerca al que no está. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar lejano? Si hasta la propia María Corina Machado tiene a sus 3 hijos lejos y hoy el menor estaba de cumpleaños y tuvo que felicitarlo de esta manera. Es el cumpleaños de mi hijo menor, que yo le digo mi bebé, aunque ya no es ningún bebé. Y yo quiero darle una sorpresa. Y yo lo quiero llamar desde aquí. No sé si me va a atender, pero yo le voy a decir a Daki estaba lista, preparada para hacer esto. Que lo llamaste, ¿atendió? Enrique está allí. Bueno, podemos gritarle todo feliz cumpleaños, Enrique. 1, 2 y 3. Feliz cumpleaños, mi vida. Feliz cumpleaños, mi vida. Es duro, ¿verdad? No poder estar en estas fechas con nuestros hijos. Es muy duro. A los venezolanos los une y los moviliza el dolor por la ausencia, pero también la esperanza de que todo puede cambiar. Es la dupla que suma voluntades y que aquí y ahora está movilizando a Venezuela. Para hablar sobre esto, quiero saludar a Tulio Hernández, sociólogo, columnista,
escritor, profesor universitario. Tulio, bienvenido. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes a todos los que nos acompañan desde lejos. Yo creo que tú y yo juntos hemos llevado el pulso de lo que comenzó siendo un recorrido por el país y fue convirtiéndose en esta avalancha que vamos viendo. Pasamos por todas las etapas, hemos pasado. Desde que comenzó lo hemos visto crecer, hemos llegado hasta ahora. ¿Cómo tú ves esto que pasa? ¿Cuál es tu análisis en estos momentos de la sociedad venezolana? Bueno, aquí hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente. La primera, que a veces no nos parece tan evidente, es la superación del discurso del odio de clases, del discurso de la amenaza, pero también del discurso de la oferta populista, ya sea de oposición o del régimen militarista, por un discurso que tiene tres componentes. Uno, el reconocimiento del dolor. Es decir, tantos años han pasado y hoy en día como que en Venezuela dicen una frase, bueno, decíamos, que a mí me gusta, que es que nos cayó la locha. Sí. Y entonces, de repente, hemos estado como protegiéndonos del dolor, diciendo, está bien, estamos partidos, estamos divididos, pero algún día pronto regresarán, algún día nos reunificaremos, al reconocimiento de que hemos sufrido mucho, de que esto nos ha costado psicológica, afectiva, económica y amorosamente de una manera muy fuerte, a los que nos hemos tenido que ir y a los que se han quedado. Entonces, hay dos miedos que hemos perdido. O sea, si usted ve, por ejemplo, la manifestación de anoche en Mérida, las manifestaciones en pequeños pueblos del llano, hemos perdido dos miedos. El miedo de salir a la calle a expresarnos libre y pacíficamente, y el miedo a expresar nuestro dolor y a expresar nuestro sufrimiento y a clamar por solucionarlo. Entonces, eso es una parte. Pero la otra parte es que este fenómeno que ha condensado y de alguna manera impulsado y protagonizado María Corina, ha introducido nuevos actores. Por ejemplo, la presencia de los niños, la presencia contundente de los niños, pero no son niños preparados y entrenados. Yo muchas veces en Cuba vi a los pioneritos dedicarle poemas a Fidel, pero obviamente previamente ensayados, o los actorcitos niños que representan a Bolívar en los actos oficiales del chavismo. No. Lo que hemos visto aquí son unos niños proclamando de una manera por demás conmovedora lo que esperan, que vengan sus tíos, que vengan sus primos, que se reúnan. Porque eso que acabas de mostrar lo hemos vivido muchos. El 31 de diciembre pasado, para hablar en términos personales, nosotros a las 12 de la noche, que es uno de los momentos más importantes, teníamos familiares en 24 lugares, incluyendo Europa, incluyendo Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Brasil. Y eso que ha sabido convertir en hecho visible
María Corina ha ayudado a otra cosa más, y es a introducir el afecto, la empatía, la conmiseración, el cariño. Hay una frase de uno de los videos que tú has puesto que ella dice: cuando lloran, llora mi alma. Sí. Y ese discurso, que no es el discurso del caudillo con la voz fuerte lleno de insultos y de palabras sucias y desde una tarima gigante, sino que es un discurso del abrazo, de ir montada en el capó de un carrito, es el discurso de la cercanía. Y creo que esas cosas, la introducción del afecto y no del odio de clases, la eliminación del caudillo que habla desde lo alto de una tarima gigantesca y o da órdenes o genera odio, el reconocimiento de lo afectivo, incluyendo hombres que lloran, no solamente niños y mujeres, y el protagonismo de lo infantil, expresando el dolor, porque si somos 9 millones, que es lo que se calcula hoy en día que estamos fuera, calcula que tenemos un doliente, que es muy poco, en Venezuela, pongámosles 2, pues son 9 afuera y 18 adentro, sufriendo por no poder estar juntos, no solamente en el cumpleaños, que es un momento bonito, o en la Navidad, también en la muerte, también en la enfermedad, cuando no podemos acompañar a los nuestros. Entonces, creo que... Además, Tulio, que lo vemos... todo esto me ha impactado mucho en los últimos días y por eso he dedicado espacio a esta parte, porque cuando ves las caras de los niños, cuando ves es como pidiendo un milagro. O sea, quiero que vuelva mi papá, quiero que vuelva mi mamá, quiero ver a mis hermanos. Bueno, aparte que, ¿quién de nosotros, como lo has dicho ahora, no vive una circunstancia así? Tú hablas de todos los países. Yo, menos mal que no llego a 24, pero por lo menos 10. Mi familia está partida en todas partes del mundo. Te pierdes que tu sobrino, ver crecer a tus sobrinos. Te pierdes acompañarlos. Te pierdes compartir algo con tu hermano, con todos. Y creo que ese es un conector poderosísimo en este minuto, adentro y afuera. Es decir, ha hecho que todos tejamos un hilo que nos une alrededor de, bueno, será del planeta, porque estamos en todos lados. Sí, y es tan importante lo que estamos sintiendo, porque además estamos agotados. Esto empezó hace 25 años, pero el momento clímax de la migración se produce en el año 2017, cuando ya Maduro ha terminado de destrozar el país, cuando está la hambruna, cuando está la persecución política en alto nivel, cuando está la escasez. Y ahora Maduro, que ha comprendido el fenómeno trágico que él generó, quiere crear una especie de brazos abiertos para que regresemos los que estamos afuera. Y obviamente es una traición a sí mismo, porque él sostuvo durante largos años que la migración no existía, que era un invento del imperio y de los medios de comunicación. Aquí acusaba en Colombia, cuando nosotros vivíamos a la gente pasar caminando por las montañas andinas, él decía que todo eso era una puesta en escena del Tiempo y de RCN. Hoy se ha dado cuenta, porque vienen las elecciones, que no era un invento, que es una de las grandes tragedias humanitarias del planeta, que estamos por encima de la migración siria, que es una guerra civil,
y la de Ucrania, que es una de las invasiones más bárbaras que se han hecho en el siglo XXI, y entonces trata de recoger tardíamente todo, no solamente como negó la migración, sino como nos satanizó como traidores a la patria, incluso a los que regresaron cuando la pandemia los aislaban y no los dejaban entrar y los mantenían en una especie de campos de concentración. Entonces, claro, el alma infantil, que siempre es más pura, más auténtica, menos elaborada, salvo cuando es manipulada, como ya dije, como en el caso de los pioneros cubanos, es un alma que se expresa, con absoluta libertad, transparencia, lo que siente el colectivo. Porque los adultos, de alguna manera, tendemos a reprimir nuestras emociones, a expresarlas de una manera más organizada. Pero esto que nos ha conmovido a todos estos días, estos niños, esta niña creo que fue ayer, que gritaba, o sea, desesperada, yo lo que quiero es que vengan y decían los países donde están, creo que es uno de los dedos que yo acuso. Yo te acuso, poder, yo te acuso, Maduro, yo te acuso, militares, de haberme destruido mi familia. Creo que, bueno, mejor análisis imposible. Tulio, esto se ha convertido, por lo que uno ve, en una especie de tsunami humano. Por supuesto que no hemos visto la última jugada del régimen. Por supuesto que el régimen va a querer robarse las elecciones. Por supuesto que van a querer hacer lo impensable. Ahora, tú eres sociólogo. ¿Cómo se controla un país como el que vemos prácticamente, cotidianamente, en las calles de Venezuela pidiendo libertad? ¿Aceptará este pueblo que le roben una vez más las elecciones? Bueno, no me atrevo a hacer una conclusión definitiva, pero hay algunas cosas diferentes. Las elecciones anteriores, nunca los candidatos o los líderes, porque lamentablemente María Corina no es candidato, nunca llegaron a estas dimensiones de movilización tan grandes como las que hemos visto. Yo no sé cómo irá a ser en el Táchira, no he visto nada, pero lo de Mérida es realmente conmovedor. Segundo, la manera como se están haciendo estas movilizaciones tienen un componente de paz y un componente de convicción y un componente de me la estoy jugando todas, que no es como que quien sale creyendo que ya mañana terminó todo. Y la tercera es que nunca unas elecciones venezolanas habían atraído, concentrado, condensado la mirada de todo el planeta y las exigencias de buena parte de las democracias, incluyendo la izquierda democrática de América Latina, para que se hicieran democracias libres. Yo creo que es más peligroso que una vanguardia que tira piedra, que se enfrenta con la policía, que es arrasada por lo que llaman en Venezuela las ballenas, estas bombas que tiran agua, o que incluso es asesinada, como en 2017. Más peligroso es una colectividad que, por ejemplo, está dispuesta a tirarse en un plantón durante una semana sin moverse. Y yo creo que tendrían que hacer una masacre de dimensiones gigantescas, nunca vistas en América Latina, para poder contener
un tipo de respuesta masiva, pacífica y con convicciones. Y ese es el problema que tiene el gobierno. Obviamente las ganas de fraude, las ganas de dar un zarpazo, incluso las de no hacer las elecciones, las tienen. Claro, y todo eso está allí, evidentemente. Pero yo comulgo contigo en esto. Eso es lo que por lo menos percibo y veo, pero como tú señalas, no podemos ser absolutos. Tulio, antes de despedirte, que sabes que el tiempo me lleva, hay un factor, estaba viendo una imagen mientras conversamos al aire y no quiero dejarlo fuera, y es este factor místico que tiene. Yo preguntaba en estos días que puse varias fotografías de María Corina con rosarios colgados. ¿Cuántos rosarios tendrá María Corina Machado en estos recorridos? Este factor de Dios te proteja, Dios te cuide, aquí está este rosario, rezamos todas las mañanas, todas las tardes por ti. Todo este sentimiento de protección divina. A mí me parece que esto es un componente novedoso y decisivo del proceso político venezolano. La religión, incluso las supercherías, yo me acuerdo que de Rómulo decían que tenía la pipa que él fumaba protegida por unos sacerdotes de las religiones yoruba de la costa central venezolana. Pero este elemento, esta mezcla entre el elemento religioso, el elemento afectivo y la relación de buscar a la Madre, a la Virgen, me parece que son un componente nuevo en la política venezolana, y yo creo que además muy razonable. Cuando la razón no te sirve, cuando el esfuerzo político que has hecho no te sirve, pues tú tienes que buscar, el ciudadano tiene que buscar lo que está en el más allá y lo que ha estado en la humanidad siempre, que es el factor religioso que tiene, en el caso del catolicismo, dos componentes claves: la esperanza y el perdón. Y esas dos cosas las necesitamos. Porque responder, yo recuerdo una frase de Gandhi que me encanta, que decía: si nos tomamos en serio, ojo por ojo y diente por diente, el mundo estaría lleno de tuertos y de desdentados. Pero el cristianismo tiene entre tus cosas este concepto del perdón, claro, que es un concepto del renacimiento. Sí. No hay resurrección sin perdón. Y creo que no hay que subestimar este elemento religioso espontáneo, porque no hay una utilización de la Iglesia Católica instrumental, sino es una religiosidad popular que se expresa en un elemento muy cotidiano, como es los rosarios, ¿no? Sí. Que lo ves en los taxistas, que lo ves en las casas. Y sin ser triunfalistas, yo sí creo que independientemente de lo que pase, sí, este es, ahora sí, el comienzo del fin de una época. No me quiero poner extremista, sí, pero de una época donde el mal reinó a sus anchas. Creo que me quedo con esa frase, caray, por la dimensión que tiene en el contenido. Tulio, como siempre, gracias por acompañarme, gracias por ayudarme siempre a explicar estos temas que tanto nos apasionan a ambos, porque al final pues es nuestro país, es nuestra gente y es un fenómeno del que ambos formamos parte. Gracias de verdad por estar aquí.
Bueno, gracias y adiós a todos y hasta luego y hasta el 28. Hasta el 28.